Vamos a comenzar entonces. Tenemos acá pues nuestro programa, ¿va? El SPSS, esta es la vista normal. Ayer aprendimos que teníamos dos tipos de vistas. Teníamos una vista de datos y una vista de variables. Eh, Vimos que estas filas de acá, las filas se llaman casos. Nosotros decimos caso, el caso 10 que sería, por ejemplo, el sujeto número 10 por ejemplo, la persona número 10 o el caso 20. Ese caso 20 va a tener o contestar o llenar esta información que se le pide la va a contestar en base a estas columnas. Estas columnas de acá se llaman variables. Entonces las filas se llaman casos y las columnas se llaman variables en este programa. Entonces nosotros para poder ingresar datos, mejor dicho, entonces nosotros ocupamos variables. Ocupamos saber qué es lo que vamos a introducir. Entonces vamos a ver eh, lo que vamos a ver hoy es entender cómo ingresar una variable. Si ustedes pueden ver acá estamos en la vista de variables. Esto ya de acá no se llaman casos, sino que es el número de variables. Les aparece una columna que dice nombre, tipo, anchura, decimal, etcétera, hasta rol. Vamos a ver, vamos a empezar con una variable normal. Vamos a iniciar con edad. Ahí está edad. Y cuando le doy enter a edad, pues se me crean por defecto, se me crean una serie de especificaciones que esa variable tiene, pero nosotros la vamos a modificar a nuestra conveniencia. Primero vamos a ver, acá aparece el tipo. Vamos a ver qué tipos pueden ser. Está el tipo numérico, que es que ustedes van a ingresar un número. Bueno, eso se entiende. En cuanto a la edad, tenemos también comas, que quiere decir que cuando ingresemos un número que tenga eh, puntos decimales, mejor dicho, que tenga decimales, esos decimales van a ser separados por comas, o también tenemos otra opción que sean separados por puntos. Por ejemplo, en algunos países, creo que es en las regiones europeas, cuando ustedes ponen, en lugar de poner 30.5, en realidad ya ponen 30,5. Bueno, a esto se refiere a esto, con coma o con puntos. La notación científica, pues creo que ya también saben a qué se refiere. Es que los datos van a ser escritos en notación científica. 5 por 10 a la, etcétera, a las 5, a las 6, etcétera. Aunque aquí se va a denotar por una E. 5E a la 2, por ejemplo. O E a la 10. Eso quiere decir la letra E, 5 por 10 a la tanto. Entonces, etcétera. Aquí tenemos la fecha también. En cuanto a la fecha, pues acá podemos elegir los tipos de formatos de fecha que queremos. Si queremos día, mes y año, y acá, o sea, quiero 2 líneas para el día, quiero 3 caracteres, mejor dicho, para el mes. Sí les voy a pedir que traten de ingresar temprano porque ocupo moverme de la pantalla para poder aceptar a las personas. Entonces traten de ingresar a la hora. Bien, vamos a continuar con lo que tenemos acá. Tenemos varias formas. Por ejemplo, tenemos día, mes y año. Tenemos y va a depender del carácter. Si queremos que se separen por una pleca o por un punto. También podemos tener en algunos casos en que se requieran la hora, los minutos y los segundos, en que, por ejemplo, esa encuesta o esos datos fueron llenados.
Ahí podemos tener esa información. En cuanto al dólar, pues acá vamos a ver la forma de separar el dólar, de cuántos puntos decimales, etcétera. Y ustedes van a notar que va a usar este formato, el símbolo del dólar y luego la cantidad. En cuanto a monedas personalizadas, acá podríamos poner el Empira o podríamos poner otro tipo de monedas. Aquí esta parte, ustedes eligen una de estas opciones y pues luego la modifican. Ya vamos a ver dónde modificarla. Luego tenemos las cadenas, que las cadenas son simplemente textos, como, aunque esto no es, usar cadenas no es muy recomendable. Por ejemplo, se pueden usar en nombres. Por ejemplo, si ustedes piden el nombre de una persona, entonces van a usar, no van a usar ni numérico, ni comas, ni puntos, ninguno de estos, sino que van a usar cadenas. Es decir, escritura normal, o sea, pueden usar letras, pueden usar números, pero los números y las letras no se van a identificar como números en sí, sino como caracteres. Por ejemplo, si yo tuviera en mi variable, en vez de edad, tuviera nombre, yo pudiera ir sin ningún problema ingresar esos datos. Ahora bien, eh, en cuanto a cualquier otro, por ejemplo, si yo coloco numérico, no es correcto que yo ingrese letras y no va a ser permitido en este programa. Entonces, quiero que eso quede claro. Vamos a ver varios ejemplos para poder aplicar algunos de estos tipos de variables, que ustedes lo puedan ver cómo funciona. Por ahora, ¿cómo creen ustedes ahí una participación? ¿Qué tipo de variable deberíamos usar para la edad? Numérica. En numérica, es correcto. Numérica. Le vamos a dar a aceptar. Luego, acá tenemos una casilla que se llama anchura. Esto de anchura determina el número o la cantidad de caracteres que voy a admitir en una variable. Por ejemplo, en la edad, ¿cuánto es el máximo número de caracteres que yo voy a tener? 8. No, pero ahí dice 8, pero normalmente, o sea, 3, como mucho 3. 3, 2, 2. 3, correcto. Entonces, acá Pero ustedes cuentan los modifican. decimales. Exacto. No, pero, o sea, no, pero no debería tener decimales, ¿o sí? No, vamos, ahorita estamos con anchura, luego vamos a ver los demás. Es correcto, no tiene que llevar decimales. Pero bueno, tiene tres caracteres. Alguien no puede tener más de 100 años, ¿va? Bueno, puede tener más de 100 años, pero no va a pasar de ahí. No, entonces nosotros podemos poner anchura 3. Aunque esto también lo pueden dejar en 8, no hay ningún problema. Pero la idea es de restringirlo lo más posible. Mi pregunta es, en el caso de que no sea una edad, sino que un dato que lleva decimales, se Ujú. toma, después del punto, se toma como carácter. Sí, se toma en Ok, cuenta los caracteres. Es por eso que la anchura siempre tiene que ser mayor que el número de decimales. Por ejemplo, si acá yo pongo 3 decimales, miran esta alerta. El número de posiciones decimales es demasiado largo para la anchura del campo. ¿Se logra ver esta alerta? Sí. Así es. pues, Bueno, entonces sí, afecta. Ahora Ahí bien, quiero intervenir un poquito. Permíteme que. ujú, La importancia de declarar la anchura y los decimales, cuando nosotros trabajamos con bases de datos pequeña, no lo notamos. Pero ¿qué sucede con este programa? Las intenciones de este programa es utilizar bases de datos de grandes tamaños. Entonces, entre más anchura usted le va a ir declarando al programa, más pesado se vuelve nuestra base de datos. Es por eso que nosotros la limitamos
lógico, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a requerir. Si nosotros ponemos en el caso de edad una anchura de 8 espacios, la base de datos siempre va a ir almacenando 8 espacios. Y sabemos que realmente solamente vamos a utilizar 2 y por mucho 3. Entonces, por eso es importante comprender el concepto de nuestra anchura en esta base de datos. Gracias, Julio. Importante aporte eso de la anchura. Y bueno, tenemos acá en cuanto a eso, la anchura, recuerden que son cantidad de caracteres. Cantidad de caracteres. Es decir, que también si ustedes tienen nombres, por ejemplo, si la variable fuera de nombres, acá la anchura, si ustedes solo colocan nombre, pueden decir, el nombre más largo que puede haber, o digamos que puedo aceptar es de 10 caracteres o de 15 caracteres. Entonces eso lo tienen que ver también o tener cuidado ahí. Que si ustedes limitan en algunos casos la cantidad de caracteres, no van a poder ingresar algunos valores. Entonces tienen que estar atentos a qué anchura tenemos. Bueno, decimales. Bueno, esto se entiende bastante. La cantidad de números que yo voy a admitir después del punto. En cuanto a la edad, no me interesa saber decimales, porque no voy a decir tengo 3.5 años, sino que tengo, por ejemplo, 15 años, tengo 25, etcétera. Entonces, en este caso vamos a poner 0. Tenemos 3 caracteres y los 3 caracteres se van a usar para números enteros. Y no vamos a admitir decimales. Ahora bien, la etiqueta. Quiero aclarar una cosa acá con la etiqueta y el nombre. El nombre es el como quien dice, el identificador en el programa. O sea, cuando el programa llame a esta variable o cuando el programa identifique esta variable, la va a llamar por el nombre. Pero para nosotros entenderlo, para nosotros darle al usuario o de repente para hacer las gráficas y todo eso, nosotros vamos a usar la casilla de etiqueta. Es por ello que la casilla de nombre no admite, por ejemplo acá, no admite ni que sean, no admite caracteres especiales como puede ser puntos o otras cosas así, o comas, aunque sí admite, creo, guión bajos, para que podamos siempre escribir ahí o identificar algunas cosas. En la etiqueta sí, en la etiqueta ustedes pueden poner caracteres especiales. Pueden ser signos de interrogación, signos de admiración, etcétera. Aunque obviamente en la edad pues no vamos a tener no vamos a tener que identificar algo como quien dice muy rebuscado. Solo simplemente acá en nombre ponemos edad. Lo mejor es que lo pongamos sin mayúsculas y minúsculas, simplemente el nombre a secas. Recordemos que esta parte aquí en el nombre nunca se va a ver, no se va a ver ya cuando tenemos nuestra vista de datos. Acá sí, pero cuando ya generemos nuestros gráficos, lo que se va a ver es la etiqueta. Por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a hacer una, y yo tengo origen, que vamos a crear esa variable, origen, pero para cuando ustedes hagan las preguntas, pues no van a poner origen, porque va a ser un poco ambigua. Entonces van a poner lugar de origen. Y acá inclusive pueden poner acentos y otros símbolos ahí. Entonces el lugar de origen. Esta es la etiqueta y este es el nombre. ¿Entendemos esa parte ahí? Bueno, vamos a continuar. Los valores. Bueno, vamos a terminar esta variable. Y para explicar otra variable aparte de la fecha, en la que sí apliquemos los valores. En las columnas, lo que tenemos acá es el ancho de la columna. Es decir, cuando nosotros nos vamos a nuestra vista de datos, aquí,
cuando yo modifico esto de columnas, digamos por ejemplo si yo le pongo 20, el ancho de la columna en la vista de datos va a crecer. Ya van a ver, miren, ve, la vista de datos, si ustedes miran, ahora es mucho más grande que las demás. ¿Por qué? Porque le aumenté el ancho de la columna. En este caso a 20 caracteres, a 20 espacios. Lo vamos a dejar en 8. Y ahí tenemos pues el tamaño normal. Ahora bien, eso es más estético, o sea, de repente si sus variables ocupan grandes espacios, entonces si las respuestas de las variables ocupan grandes espacios, entonces ustedes van a procurar hacer más ancho pues esas columnas. Si no, pues no hay ningún problema. Eso es cuestión estética, de cómo se mira mejor. Acá tenemos la alineación. La alineación pues también es algo estético. Si ustedes quieren que su texto vaya alineado a la izquierda, a la derecha o al centro. Si ustedes se han fijado en los documentos en Excel, por lo general cuando ustedes ponen números, siempre van alineados a la derecha. No sé si lo han notado. Cuando tienen textos, los textos siempre se alinean a la izquierda. ¿Lo han podido notar? Por ejemplo, Sí. acá nosotros si ponemos un número, vaya, en el caso 1, ponemos 50 años. Miren, se va a alinear a la derecha. Si acá le cambiamos, pues se va a alinear al centro. Y en la vista, vamos a ver la lista de datos y ahí está en el centro. Vamos otra vez con la lista de variables y lo vamos a dejar a la derecha. La medida. Bueno, acá en cuanto a nombre, a la edad, tenemos tres formas de medida. Esto va a ser como nuestras variables, de cómo las vamos a identificar. En la medida son como formas de entrada de datos. Formas de entrada de datos. En la primera tenemos escala. ¿Qué es la escala? Es un valor numérico normal. Pues, por ejemplo, en edad, pues ustedes van a usar escalas. Digamos, por ejemplo, si ustedes quieren ingresar un monto, tienen que ingresar algún monto, por ejemplo, cuánto gasta X persona, van a poner escala. ¿Por qué? Porque el ingreso es un número que, que, que un número aleatorio, sin importar qué número sea. Entonces tenemos escala. Luego tenemos ordinal. El ordinal se refiere a que lleva un orden. Pero estos dos, el ordinal y el nominal, lo vamos a ver con otros ejemplos. Acá en rol, pues siempre lo vamos a colocar en entrada. Los otros son para otras funciones que en esta clase pues no vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a colocar por acá el primero para ver una cosa de valores. Vamos a poner sexo. Tenemos, en este caso vamos a poner numérico. Ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos acá, pues, vamos, creo que no tiene más complicación que eso, se entiende. Luego tenemos en valores. Acá bueno, nosotros sabemos, cuando preguntan sexo, está masculino y femenino. Vamos a ingresar un valor y este valor va a ser 1. Y vamos a ponerle en una etiqueta masculino. Y le vamos a dar añadir. Acá esto quiere decir que el número 1, cuando una persona ingrese el número 1, va a ingresar masculino. Y vamos a poner número 2. Añadir. Le damos a añadir y tenemos femenino. Le damos a aceptar y acá en los valores, esos valores ya se guardaron. Vamos a modificar un poco. La anchura, pues solo vamos a tener 1 y 2. Entonces solo vamos a ocupar un carácter. Decimales no ocupamos. Primero tenemos que quitar los decimales. Y luego vamos a
bajar la anchura. Ahora bien, quiero que se fijen en esto. Vamos a nuestra vista de datos. Tenemos una persona que tiene 50 años y le vamos a poner que número 2. Vamos a dejarlo ahí, número 2. Vamos a poner otra persona que tenga 25 años, de 34, etcétera. Vamos a poner 2, 1, 2. Si ustedes ven, acá yo ingresé números, pero acá en esta opción que tengo acá, que llama etiquetas de valor, cuando ya le coloco yo o cuando la presiono, entonces acá me dicen los valores de esos números que yo ingresé. Por ejemplo, dije que el número 1 correspondía a masculino y que el número 2 correspondía a femenino, y entonces así logro obtener estos datos. ¿Para qué se usa este? ¿Y por qué lo usamos? Bueno, este se usa cuando nosotros vamos a tener encuestas o vamos a hacer bases de datos que no sean así como tipo respuesta breve, algo que la persona puede ingresar, sino que lo que se tiene acá es una selección múltiple, por ejemplo, o una selección única, mejor dicho. Elijo una de las dos opciones y cuando yo selecciono una de esas opciones, yo tengo o un 1 o un 2, es decir, o un masculino o femenino. ¿Qué pasaría si yo creo la misma variable? Vamos a ponerle sexo 1. Si yo creo la misma variable, pero en vez de eso le doy en cadena. Vamos a ponerle acá 15. Le vamos a dar en cadena. ¿Qué pasa? Que cuando yo vengo a mi vista de datos, acá puedo ingresar cualquier número, o mejor dicho, ustedes le dan el chance a la persona que escriba lo que ella quiera. Entonces puede elegir, puede escribir así, o puede escribir así, de repente escribe masculino, o de repente escribe con minúscula, bueno, ahí, por ejemplo, se equivocó, le dio enter, otro que escribió así, masculino bien. Entonces, cuando ustedes vayan a analizar esos datos van a tener problemas. ¿Por qué? Porque no se escribe, o sea, cada uno de estos valores es diferente para el programa. No es lo mismo, bueno, si tienen este error, por ejemplo, para el programa lo va a identificar como que si fuera un dato totalmente distinto. Este como otro dato y este como otro dato. Este femenino no se lo va a identificar como que si fuera otro dato femenino. Entonces, lo mejor es que ustedes, o mejor dicho, nosotros siempre trabajemos con números, con selecciones únicas, porque así no vamos a limitar el chance de errores o lo vamos a disminuir bastante. Entonces, o tienen una opción o tienen otra, pero no vamos a tener, de repente solo habían dos opciones, pero en los datos me aparecen hasta 5, 6, 7, 8 5 o 6 tipos de resultados, mejor dicho, de repente uno sin mayúscula, otro sin minúscula, etcétera, etcétera. También se da el caso de que, por ejemplo, si ustedes van a elegir un país, por ejemplo, Panamá, que tiene acento, escriben Panamá sin acento y Panamá también con acento. Entonces, van a haber problemas ahí, van a haber problemas. Entonces, siempre procuren hacerlo en valores numéricos. Ahora bien, tenemos columnas. El ancho de la columna la vamos a dejar así. Alineación, este lo vamos a dejar a la derecha, eso no lo vamos a tocar. Pero acá en medida, es lo importante. Acá en medida yo ya no voy a poner escala, porque no es
No ando buscando un número arbitrario, sino que ese número que ellos van a elegir tiene un nombre, o mejor dicho, está asociado con un nombre. Entonces vamos a poner en nominal. Por ejemplo, cuando yo pongo uno, me refiero a masculino, me refiero que ese uno está como un nombre y no como un número arbitrario que puede ser 100. No, no puedo poner 100, no puedo poner 3 tampoco, solo puedo poner uno y 2. Entonces, si ustedes pueden ver acá, tenemos masculino, femenino, etcétera. Y cuando lo quitamos en nuestra etiqueta de valor, pues nos aparecen estos. Si yo coloco acá otra edad, que puede ser 58, y acá yo coloco otro número de los que no están, y lo doy en etiqueta de valor, este número no me lo va a contar. O de repente sí, pero voy a tener error. ¿Cómo elimino estos errores? Los puedo eliminar acá con esta casilla de perdidos, que son valores que yo no quiero que tome en cuenta. Vamos a ver, le doy acá y yo pongo, bueno, no quiero que tenga, no hay valores perdidos, todos los valores están buenos, o hay valores perdidos. Y yo coloco que no quiero que me identifique los valores números 3, los valores números 4, etcétera. O también puedo ponerle que un rango, que el mínimo sea 3 y que el máximo sea cualquier número, 10.000, etcétera. Y también puedo identificar algún valor en específico. Entonces él no me va a permitir, o esos valores se van a perder. No van a aparecer en ningún análisis, etcétera. Entonces acá siempre me va a aparecer, pero ya cuando hagamos los análisis ya no van a aparecer esos valores. Pero esta casilla pues es cuando ya ustedes van a analizar datos, entonces por lo general no la vamos a utilizar. Bueno, vamos a ponerle que es un 1. Bien, tenemos eso. Vamos a hacer otra variable para ir practicando un poco más. Vamos a poner grado académico para explicar otra cosa. Acá simplemente en el nombre vamos a poner grado. Lo vamos a tratar como algo numérico. Vamos a poner 0 decimales, que los grados pues no tienen decimales. Y vamos a ver, ¿cómo tratarían ustedes el grado académico? Tenemos primaria, secundaria, tenemos pregrado, que es lo que ustedes están sacando, tenemos posgrados, tenemos 4, digamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Vamos a tratarlo como un valor numérico. Etiqueta. ¿Cuál sería la etiqueta? Grado académico. Vamos a ver esto un poco más grande. Ahí. Valores. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, primero al valor 1 le vamos a decir que se llame primaria. Y le vamos a dar a añadir. Luego al valor 2 le vamos a decir que se llame secundaria. Le vamos a añadir igual. Al valor 3 le vamos a dar que se llame pregrado. Le vamos a dar a añadir. Al valor 4 le vamos a decir que se llame postgrado. Añadir. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, cuando yo ingrese los números 1, 2 y 3 y 4 van a tener una correspondencia a cualquiera de esas palabras. Lo vamos a dejar el perdido y columna, la alineación, lo vamos a dejar así. Y nos vamos a ir acá a medida. Acá a medida, dijimos que escala es para un número, cuando la respuesta va a ser un número. Dijimos que nominal es cuando la respuesta va a ser un nombre.
Por ejemplo, 1 es masculino, 2 es femenino. Pero en este caso de grado académico vamos a elegir el ordinal. ¿Por qué? Porque tiene un orden. Primero está primaria, luego secundaria, luego pregrado y luego posgrado. Entonces, a la hora de analizar algunos datos es necesario que esta casilla de ordinal esté puesta así. Aunque igual también lo podrían poner en nominal, pero lo vamos a dejar así por la forma en la que están los datos. Por ejemplo, también esto se podría dar si ustedes tienen grados, ¿va? Primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. Entonces eso es importante. Vamos a ver, otro tipo de variable. ¿Qué variable podríamos crear ahí? Vamos a ver, acá tengo unas. Vamos a ver el caso de país. Vamos a ponerle país acá. Vamos a ponerle valor numérico igual. Vamos a quitarle los decimales. Y vamos a reducirle la anchura. Vamos a hacerlo con los países de Centroamérica. Y acá van a tener que hacer el mismo procedimiento. Uno va a ser Panamá. Dos va a ser Costa Rica. Cuatro vamos a poner recordemos que cuando tenemos esto de etiqueta abajo, tenemos, va a ser el nombre de nuestro valor. Vamos a ver, tenemos el 6 sería Belice. Guatemala. Guatemala. Entonces, simplemente le damos a aceptar y acá pues sería nominal el tipo de entrada. Cuando ustedes tienen la vista de datos, acá ustedes pueden, vamos a dejarlo todo esto en etiqueta de valor, lo vamos a dejar desactivado. En los grados, pues nosotros teníamos alguien de 50 años, vamos a ponerle que tiene grado 4, este que solo tiene grado 2, este grado 3, este solo llegó hasta la primaria. Ahí está. Ahora bien, vamos a poner país. Vamos a poner que uno es del país número 1, otro del 2, el otro del 3, del país número 4, del país número 5, del país número 6 y por último del país 7. Y cuando yo acá ingresamos todos esos valores y si ustedes activan etiquetas de valor ya les aparecen los países correspondientes, los grados correspondientes y en este caso también el sexo correspondiente. Ahora bien, vamos a ver otra variable, una variable un poco distinta. Vamos a hacer una variable que llame gasto. En el gasto, pues ustedes también pueden tener un valor numérico, pero lo vamos a hacer en dólares. Vamos a poner que sea en miles de dólares sin necesidad de poner decimales, o sea, algo no tan específico. Vamos a poner etiqueta, vamos a poner gastos mensuales. Vamos a subirle acá un poco más a 5.
mensuales. Los valores pues no voy a tener ninguno porque yo voy a obtener el número yo voy a obtener el dato de gasto, no van a ser unos rangos, aunque también ustedes pueden trabajar con rangos. Por ejemplo, pueden definir el gasto de una persona dándole opciones, y es mejor porque así ustedes van a tener mejores formas de analizar esos datos. Por ejemplo, usted, como lo ponen en las encuestas a uno no le dan a elegir cuánto gana. Se pone, por ejemplo, de 10.000 a 15.000, de 15.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, etcétera, etcétera, etcétera. No se nos pide el número en sí, sino que se ponen rangos para que así ellos puedan analizar de forma más fácil los datos. Nosotros lo vamos a tratar así como que si fueran datos netos. Entonces acá vamos a elegir escala y vamos a irnos a la vista de datos. Acá está nuestra columna y acá nosotros podemos ir ingresando esas opciones. Vamos a poner que el primero gasta, como es de grado 4, pues gasta unos $2.000 mensuales. Lo doy enter y automáticamente él ya utiliza las comas, usa el símbolo del dólar, etcétera. Voy a poner que el siguiente gaste $1.000, 1.500. Y así sucesivamente. Ustedes ahí solo lo estoy llenando con algunos datos aleatorios. Pero quiero que se entienda la idea. Cuando acá activamos etiquetas de valor, simplemente los que están asociados con algún nombre van a cambiar. Este de gasto pues se mantiene. Entonces, básicamente ustedes hoy, lo que quiero que se entienda es que nosotros podemos ingresar cualquier tipo de variable y la podemos atacar de una forma inteligente, también de una forma no inteligente. En el caso, por ejemplo, de ese gastos mensuales, la forma más inteligente de atacarlo es cuando lo miramos desde un punto de vista de rangos. Usted gana de tanto a tanto. Entonces nosotros podríamos irnos a valores y poner de 1 a 10.000, que este sea el número 1, la opción 1. De 1, y etcétera, etcétera. De 10.000 a 20.000 va a ser el valor 2, etcétera. Bueno, y así otras variables que se pueden dar, otras cosas, muchas otras variables que ustedes pueden poner. Por ejemplo, podrían poner porcentajes, eh, podrían poner, el otro día estaba viendo unas estadísticas de aquí de Honduras, de tasa de natalidades, de mortalidades, según departamentos, cómo es el tipo de, por ejemplo, de partos que se dan, si son asistidos por parteras tantos, si son asistidos por un doctor tantos, si nunca ocuparon asistencia tantos, y así. Ustedes van a tener sus variables y pues las van a modificar en esta vista de variables de la forma en que ustedes hayan hecho la encuesta o en que tengan los datos. Esto no solo es aplicable para encuestas. Por ejemplo, ustedes pueden tener en una empresa a qué horas entró una persona. O digamos, por ejemplo, Marcela García. Marcela García viene y marca todos los días a las 7 de la mañana o a las 7 tanto, 7 tanto. Entonces yo puedo tener que este programa, o mejor dicho, se vaya llenando con esos datos. Entonces yo voy a poder decir, en todo este mes Marcela tuvo una variación de tantos minutos en su entrada, etcétera, etcétera. Porque yo acá también, recordemos que podía poner fechas, podía poner horas, minutos y segundos,
también. Entonces, eso es bastante interesante. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido de esto de ingresar variables? Una consulta. ¿Sí? La parte de la entrada de los datos es así como que fuera Excel o se maneja de una manera más con objetos. Bien, buena pregunta. Creo hay dos formas de poder obtener los datos. Número uno es, así como lo hemos estado haciendo nosotros, escribirlos, pero obviamente escribir una base de datos pues no es rentable, ¿va? Por lo general lo que ustedes tienen es una base de datos en otro lugar. Por ejemplo, las bases de datos se manejan en Excel o en documentos separados por comas, o ustedes tienen su archivo, mejor dicho, ustedes tienen su encuesta en Google, por ejemplo, y lo que hacen es bajar el documento y exportarlo a este programa. O sea, ya todos los valores directamente a este programa. Aquí ustedes lo que hacen es simplemente asignar valores, modificar algunas informaciones que ocupan para poder analizar esos datos. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a aprender a exportar programas o bases de datos desde Excel hasta este. Aunque también hay otros formatos por ahí, por ejemplo, en los nuevos documentos de Google que también se pueden exportar y también otro tipo de documentos que se llaman separados por comas, también se pueden exportar. Pero nosotros básicamente lo que nos interesa es Excel. Lo vamos a hacer desde Excel. Pero sí, sí se puede. Y por lo general así se hace. O sea, no se escriben los datos acá porque se imaginan una base de datos muy grande. eh, no sale rentable. Este es un programa no para escribir las bases de datos, sino más bien para analizarlos. Y ahorita estamos viendo cómo introducir esos datos, pero el fuerte del programa es analizar esos datos. Por ejemplo, acá tenemos analizar, y aquí ustedes pueden hacer exageradamente cosas, análisis de datos bastante específicos. Tenemos acá los estadísticos descriptivos, que son los más fáciles. Pueden hacer tablas, pueden hacer gráficas. Acá nosotros tenemos una casilla de predicciones para hacer modelos. También tenemos nuestra parte, una parte en la parte económica para ver si algo va a ser rentable o no. En la parte de la mercadotecnia también. Y bueno, bastantes datos. Bastantes análisis, perdón. Bueno, ¿quedó Y contestada tu pregunta? consulta, este, por ejemplo, lógicamente ese programa no funciona sin que se haya hecho una investigación previa, ¿verdad? Para después poner una encuesta. Ujú. Eh, Usted dijo que en Excel, pero por ejemplo, ahorita se utiliza bastante la plataforma de Google con los formularios. Sí. Eso no lo vamos a ver entonces, la conexión de formularios de Google a SPS. Bueno, Cuando, permiso, cuando usted realiza una encuesta en Google Forms, usted puede exportar esos valores y esos valores Google se los entrega en Excel. Entonces, de Excel lo podemos pasar directamente a SPSS. Es lo que vamos a ver más adelante. Es más, una de las asignaciones que tenemos pensado hacer para esta semana es realizar una base de datos con cierta cantidad de variables y con cierta cantidad de casos. Nosotros le vamos a asignar la tarea siempre en la plataforma y la idea, incluso antes de la clase estábamos conversando con Kevin de cómo poder ustedes guardar esos datos en SPSS. Tenemos dos opciones: de forma manual, que es lo que hemos estado realizando con Kevin ahorita, y exportarlo desde Google Forms. Pero ahí viene la otra pregunta:
el otro problema que nosotros tendríamos, no sabemos si todos ustedes han trabajado con Google Forms. Entonces, yo le comentaba que, bueno, tenemos una opción, o que ellos lo pongan individual o que lo ingresen desde Google Forms y que ustedes realicen una encuesta, generen el link, que cada uno de sus amigos o conocidos se aborden a esta encuesta para luego almacenar estos datos. Pero ¿qué sucede si alguien de ustedes no podría? Pues podríamos ya sea realizar una clase extra o buscarles un tutorial donde ustedes comprendan un poquito, una parte introductoria de trabajar con Google Forms. Entonces, durante la semana vamos a buscarle algún tutorial, porque nuestro taller realmente es de uso de SPSS. Entonces nosotros solamente nos habíamos enfocado al programa como tal. Pero si ustedes gustan, como les digo, podemos hacerles o nosotros tener otro encuentro extra o buscarles algún tutorial de YouTube para que algunos de sus compañeros que no han trabajado con Google Forms puedan tener una idea y poder exportar para nuestra base de datos. Una pregunta. Díganos, Javier. Con la parte del orden de las variables, ya cuando se trabaja con un programa externo, ¿cómo tendríamos que estructurarlas, digamos, para que compaginen? Digamos, en el caso de ser Google Forms, porque yo una vez lo hice y salían las variables por un lado, los datos por otro lado, y había que como que readecuarlo. Pero para que no exista ese como sesgo, ¿cómo podría más o menos ordenarse? ¿O cómo tendríamos que hacer primero la base de datos en SPS y después trabajar el Google Forms y hacer la parte visual, que es la que ve el usuario al final? Bien, en cuanto a eso, por lo general lo que se hace es, primero, trabajar los datos en Excel, ordenarlo lo más posible, y luego pasarlo acá. Ya acá, recordemos que va a estar en columnas y simplemente cuando ustedes ingresan datos acá, se les van a quedar variables genéricas, una variable de 001, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que ir asignándoles las especificaciones a esas variables, pero ya con todos los datos. Por ejemplo, es como que si acá se ingresaran, ¿qué valor? El de valores, por ejemplo, 2, 3, 5, 4, 1, 3. Entonces, todos estos valores que estoy poniendo acá, resulta que representan algo. Por ejemplo, representan, digamos, qué tipo de dispositivo estoy usando. Si está usando una computadora, si está usando un celular, si está usando una tablet, etcétera. Entonces, acá pude exportar, digamos, se exportó los datos, pero la variable quedó como 001. Entonces, cuando yo exporte toda esa cantidad de datos, luego voy a tener que, obviamente, modificar nuestra variable. Tengo que decirle que se llama de cierto nombre, que tiene cierta etiqueta, que ocupo que sea algo nominal y no un escalar, y así sucesivamente. Pero eso pues lo vamos a ir trabajando. La próxima clase va a estar enteramente dedicada a eso, a cómo exportar datos o cómo importar datos, mejor dicho. Entonces, bueno, a esa pregunta pues la vamos a responder de forma más concreta pues la próxima clase. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que vimos o que vayamos a ver también. Pero si no la hay, creo que hasta aquí llegaría. Voy a tener la grabación acá y voy a
intentar subir en los próximos días. Pero lo voy a subir a YouTube, no va a estar, no se la voy a poder subir a otro, o tal vez al mismo Google Classroom, ahí le voy a subir el link. Muchas gracias